Hola, sean bienvenidos. Mi nombre es Roberto Islas y este es el blog del Dr. Islas, este podcast donde hablamos de temas interesantes y este día vamos a tocar el tema de el corazón, el órgano más importante del sistema circulatorio. Y quiero también abordar parte de la patología cardíaca, es decir, de las cardiopatías. El corazón es un órgano muscular localizado en el pecho, por detrás del esternón y de las costillas. Constituye la estructura más importante del sistema circulatorio. Mide aproximadamente 12 centímetros de largo y 9 centímetros de ancho, y es comparable a un puño cerrado. Pesa alrededor de 300 gramos. El corazón no es completamente redondo, tampoco se sitúa totalmente a la izquierda. Tiene 4 cavidades separadas, 2 aurículas y 2 ventrículos. Las primeras son cámaras receptoras de sangre, reciben la sangre. Las segundas expulsan la sangre. Y bueno, en el embrión humano, el corazón empieza a funcionar entre los 21 y 23 días de gestación. El corazón late cerca de 70 veces por minuto si tomamos en cuenta que la frecuencia cardíaca normal es de entre 60 y 100 y late 100,000 veces al día. Late por medio de impulsos eléctricos, que son propios. Esta compleja estructura eléctrica recibe el nombre de sistema de conducción cardíaca. De hecho, el corazón puede latir por sí solo fuera del cuerpo humano, dependiendo de las condiciones, obviamente, y es capaz de latir desde unos segundos hasta unas horas. Sin embargo, para lograr sus latidos más tiempo, necesita sangre que le aporte los nutrientes y además el oxígeno necesario, que es precisamente lo que se le proporciona cuando se extrae para realizar un trasplante. El corazón cumple dos funciones básicas. Crea la presión suficiente para que la sangre circule y la distribuye entre el organismo y los pulmones. Bombea 5 litros de sangre por minuto, aproximadamente. Un dato curioso es que las arterias y venas del corazón forman una red de aproximadamente 100,000 kilómetros dentro de nuestro organismo, una medida que supone más del doble de la circunferencia de la Tierra. Y ahora, algo de historia. En la antigüedad, la cultura egipcia representaba el corazón como el órgano donde se generan los sentimientos, pues creían que allí residía el alma y la mente. Incluso tenían la creencia de que cuando una persona moría, éste se sometía a una evaluación ante el juicio del dios egipcio Osiris. Esto para saber si la persona pues había tenido buenos sentimientos y había llevado una vida honesta. Pero más allá de la conceptualización de cada cultura alrededor del mundo, la realidad es que el corazón es el órgano que mantiene al cuerpo funcionando. Entonces, los verdaderos problemas del corazón poco tienen que ver con el amor y los sentimientos, más bien tienen que ver con el tabaquismo, el estrés, el sedentarismo, la diabetes, las dislipidemias, la obesidad. Esto por solo mencionar algunos. Y bueno, según las guías de práctica clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, la enfermedad cardiovascular constituye un grave problema de salud pública mundial. Esto por ser la primer causa de morbilidad y mortalidad en varios países. El desarrollo de dicha enfermedad es promovido por varios factores de riesgo, algunos de los cuales son modificables y sujetos a medidas preventivas. Recordemos que la mejor medicina es la prevención. Los principales factores de riesgo que se asocian a enfermedad coronaria son la edad, el género masculino, así es, los hombres tenemos más riesgo. También tiene que ver la colesterolemia total, la colesterolemia de las lipoproteínas de baja densidad, de alta densidad, la hipertrigliceridemia, la presión arterial, el tabaquismo, diabetes, como ya habíamos mencionado, la presencia de enfermedad coronaria, antecedentes familiares de la enfermedad, obesidad y sedentarismo. Y bueno, se han descrito otros tantos componentes de riesgo, sin embargo, poseen menor responsabilidad en el desarrollo de la enfermedad coronaria. Las enfermedades cardiovasculares
son desórdenes del corazón y de los vasos sanguíneos. Por ejemplo, la cardiopatía coronaria, las enfermedades cerebrovasculares, las arteropatías periféricas, la cardiopatía reumática e incluso las cardiopatías congénitas, entre muchas otras. De un total de defunciones por enfermedad cardiovascular, según lo que nos dice la OMS, más de 3/4 partes se producen en los países de ingresos bajos y medios. Y según datos del INEGI, en 2015, estoy hablando ya de hace 6 años, la principal causa de defunción fueron las enfermedades del corazón, seguidas de la diabetes, tumores malignos, en tercer lugar. En el caso de las defunciones por enfermedades cardiovasculares específicas, las enfermedades isquémicas del corazón ocupaban el 68%, seguidas por enfermedades hipertensivas con un 18%, y posteriormente las enfermedades de circulación pulmonar y otras enfermedades del corazón con un 12%. Pero del número de muertes causadas en 2015 por enfermedades del corazón, la mayoría tuvieron lugar en personas del sexo masculino, con 68.052 muertes, es decir, 7.382 más que el sexo femenino, que registró 60.670 defunciones. Sin embargo, a partir de los 80 años, la tendencia se revierte y las defunciones en mujeres son mayores. Tomando en cuenta el gran y creciente impacto de las enfermedades cardiovasculares, se ha iniciado ya desde hace varios años una oleada de planes de prevención primaria, puesto que varios factores de riesgo para enfermedad cardiovascular son modificables y por lo tanto es un buen momento para invertir y causar un impacto positivo a largo plazo. Entonces, bueno, el ejemplo más claro son los estudios de Framingham. Los estudios de Framingham establecieron desde 1948 el papel de los factores de riesgo en el desarrollo de la cardiopatía isquémica, la cual constituye un síndrome caracterizado por una disminución del aporte de sangre oxigenada al miocardio, que desde un punto de vista estructural, funcional o cualquier otro afecte el libre flujo de sangre de una o más arterias coronarias epicárdicas o de la microcirculación coronaria. Existen tablas de predicción de riesgo cardiovascular a 10 años, basadas en los criterios de Framingham, desarrolladas por la OMS, y están diseñadas para la zona AMRB. Este incluye países de Latinoamérica, que es lo que nos interesa, donde se encuentra México. Y bueno, estas tablas evalúan 6 puntos: el género, la edad, el consumo de tabaco, la presión máxima sistólica, en milímetros de mercurio, obviamente, diabetes y colesterol total. En el 2004, la investigación InterHeart reportó los factores de riesgo modificables relacionados con eventos cardiovasculares, tales como el tabaco, la dislipidemia, la diabetes, la hipertensión y la obesidad. Entonces, bueno, hablando ya de hipertensión, esta es una afección en la que la presión de la sangre hacia las paredes de la arteria es demasiado alta y se define como una presión arterial elevada cuando los valores van por encima de 120, hablando de sistólica, y 80, hablando de diastólica, según las más recientes guías de la American Heart Association, en la cual la hipertensión grado 1 se refiere a la presión sistólica por encima de 130-139 y 80-89 diastólica. Hipertensión grado 2 se refiere a la presión sistólica por encima de los 140 y diastólica por encima de los 90. Sin embargo, la American Heart Association no cuenta por sí sola con un modelo para estimar riesgo cardiovascular a 10 años, y la última actualización de la escala de Framingham fue publicada en el año 2008, aprobada por la misma American Heart Association y la OMS, donde observamos la clasificación para predecir riesgo por países y evitar errores en la estimación del riesgo cardiovascular. En esta escala, como ya lo mencioné antes, toman únicamente la presión arterial sistólica como un criterio, y para ser considerada como hipertensión se toma un valor mayor de 139. Ahora pasemos a los ruidos de Korotkov. Estos son sonidos arteriales
que se producen durante la medición no invasiva de la presión arterial utilizando un manguito colocado alrededor del brazo e inflando inicialmente por encima de la presión arterial sistólica, lo que uno estime. A medida que la presión del manguito se libera lentamente, se pueden escuchar los sonidos de las arterias a través de un fonendoscopio colocado sobre la arteria humeral o braquial y fueron descritos en 1905 por un médico cirujano de origen ruso, Nikola Korotkov. Consta de 5 fases. La fase 1 es al desinflar el manguito, aparece un ruido sordo que nos indica la presión arterial sistólica. En la fase 2, el ruido pierde intensidad y se escucha como un soplo. Este es un ruido sin importancia clínica, pero en la fase 3 se escucha un ruido sordo más suave. Tampoco tiene mucha importancia clínica. En la fase 4 el ruido se va apagando y en algunas situaciones, como en fiebre, anemia, hipertiroidismo, embarazo o en niños, o incluso en hipertensos tratados con vasodilatadores, la fase 5 está a menudo ausente. En estos casos, la fase 4 nos indicará el valor de la presión arterial diastólica. Y bueno, por último, en la fase 5 desaparece el ruido, que indica la presión arterial diastólica. Otro importante factor de riesgo cardiovascular, pues es el sobrepeso, la obesidad, que desde 1975, la obesidad se ha casi triplicado en todo el mundo, según datos de la OMS. En 2016, más de 1.900 millones de adultos de 18 o más años tenían sobrepeso, de los cuales más de 650 millones eran obesos. Ese mismo año, el 39% de las personas adultas de 18 o más años tenían sobrepeso y el 13% eran obesas. La mayoría de la población mundial vive en países donde el sobrepeso y la obesidad se cobran más vidas de personas que la insuficiencia ponderal. Entonces, cabe destacar que el punto más importante y la piedra angular del primer nivel de atención sanitario es que la obesidad puede prevenirse. El sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. De hecho, la norma oficial mexicana 2017 define obesidad como la enfermedad caracterizada por el exceso de tejido adiposo en el organismo. Sobrepeso lo define como la condición de aumento de masa corporal a expensas de acumulación excesiva de grasa que supone un riesgo para la obesidad. Ahora, el índice de masa corporal es un indicador simple de la relación entre el peso y la talla que se utiliza frecuentemente para identificar el sobrepeso y obesidad en los adultos. Se calcula dividiendo el peso de una persona en kilos por el cuadrado de su talla en metros. En el caso de los adultos, la OMS define el sobrepeso como un IMC igual o superior a 25. Obesidad, un IMC igual o superior a 30. El IMC proporciona la medida más útil de sobrepeso y obesidad en la población, pues es la misma para ambos sexos y para los adultos de todas las edades. Sin embargo, hay que considerarla como un valor aproximado, porque puede no corresponderse con el mismo porcentaje de grasa en diferentes personas. La causa fundamental del sobrepeso y obesidad es un desequilibrio energético entre calorías consumidas y gastadas. A nivel mundial, ha ocurrido que se ha aumentado la ingesta de alimentos de alto contenido calórico, que son ricos en grasa, así como un descenso en la actividad física debido a la naturaleza cada vez más sedentaria de muchas formas de trabajo, los nuevos modos de transporte y además de la creciente urbanización. Los cambios en los hábitos alimentarios y de actividad física son consecuencia de cambios ambientales y sociales asociados al desarrollo y de la falta de políticas de apoyo en sectores como de salud. También en sectores como agricultura, transporte, planificación urbana, medio ambiente, pero sobre todo en el procesamiento, distribución y comercialización de alimentos, así como de la educación. Un IMC, es decir, un índice de masa corporal elevado, es un factor de riesgo de enfermedades no transmisibles, como enfermedades cardiovasculares, diabetes, trastornos del aparato locomotor, como lo son la osteoartrosis, así como un factor de riesgo para algunos cánceres como el de endometrio,
cáncer de mama, ovarios, próstata, hígado, vesícula biliar, riñones y colon. No es raro encontrar la desnutrición y la obesidad coexistiendo. Y bueno, una forma de reducir el sobrepeso y la obesidad en el plano individual es optar por limitar la ingesta energética procedente de la cantidad de grasa total y de azúcares, así como productos industrializados, aumentar el consumo de frutas y verduras, así como legumbres, cereales y frutos secos, realizar una actividad física periódica, no sé, 60 minutos diarios para los jóvenes y 150 minutos semanales para los adultos. Existen dos tipos de obesidad, esto de acuerdo con el patrón de distribución de grasa corporal, que puede ser androide o ginecoide. Al primer tipo se le llama obesidad intraabdominal o visceral y al segundo extraabdominal o subcutáneo. Y para cuantificarla, se ha visto que una medida antropométrica como el índice cintura-cadera se correlaciona bien con la cantidad de grasa visceral, lo que convierte a este en una medición factible desde el punto de vista práctico. Esta medida es complementaria al índice de masa corporal, ya que el IMC no distingue si el sobrepeso se debe a una hipertrofia muscular, como es el caso de los deportistas, o a un aumento de grasa corporal patológica. Cabe destacar que las escalas de Framingham para la estimación de riesgo cardiovascular a 10 años no toman dentro de sus criterios el índice de masa corporal ni tampoco el índice cintura-cadera. La OMS establece unos niveles normales para índice cintura-cadera aproximados de 0.8 en mujeres y 1 en hombres. Valores superiores indicarían obesidad abdominovisceral, lo cual se asocia a un riesgo cardiovascular aumentado y obviamente a un incremento de la probabilidad de contraer enfermedades como diabetes e hipertensión. El índice cintura-cadera ha demostrado ser una herramienta económica, fácil de aplicar y además de utilidad, y es factible de ser usada en los 3 niveles de atención de los sistemas de salud. Por lo tanto, pues es una de las correlaciones antropométricas de utilidad para detectar riesgo cardiovascular y metabólico. Bueno, ahora abordaremos otro factor de riesgo más, y no es menos importante que los anteriores. De hecho, es el factor que a largo plazo determinará que se desarrolle o no diabetes. Estamos hablando de la hiperglucemia, la cual provoca resistencia a la insulina en el organismo. La insulina es una hormona polipeptídica formada por 51 aminoácidos. Es producida y secretada por las células beta de los islotes de Langerhans en el páncreas. La insulina interviene en el aprovechamiento metabólico de los nutrientes, sobre todo con el anabolismo de los glúcidos. La resistencia a la insulina se caracteriza como una acción anormal de la insulina, en la cual no metaboliza correctamente los niveles de glucosa en sangre, de tal forma que se necesita más de ella. Si esta situación permanece por más tiempo, es entonces cuando se presenta la prediabetes, y si no se toma ninguna medida preventiva, puede presentarse como diabetes tipo 2. Y esto de prediabetes es un decir, porque realmente hablando médicamente no existe la prediabetes. O eres o no eres. Los 8 contribuyentes para la hiperglucemia son la disminución del efecto de las incretinas, la disminución de la secreción de insulina por el páncreas, el aumento de la disfunción de los neurotransmisores, el aumento de la reabsorción de glucosa a nivel renal, el aumento de la secreción de glucagón por las células alfa pancreáticas, el aumento de la producción hepática de glucosa, disminución de la recaptura de la glucosa por el músculo y finalmente del aumento de la lipólisis. Y bueno, con las actualizaciones anuales desde 1989, la Asociación Americana de Diabetes ha sido durante mucho tiempo un líder en la producción de pautas que capturan el estado más actual del campo. Y bueno, ahorita no vamos a hablar de criterios diagnósticos, pero es importante nada más que se sepa quién es el órgano regulador. Entonces, bueno, lo que sí también es importante tocar quizá es la clasificación de la diabetes según las guías de la ADA 2019, la cual es la siguiente: diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes mellitus gestacional
y otros tipos específicos de diabetes, como lo es la diabetes tipo MODY. Y bueno, no se puede hablar de riesgo cardiovascular sin mencionar al síndrome metabólico, el cual engloba a las patologías que se han estado abordando a lo largo de este, pues, tema. Es decir, este síndrome es el conjunto de todos estos trastornos. El síndrome metabólico también lo han llamado síndrome X, síndrome de Raven, y algunos prefieren llamarlo los cuatro jinetes del apocalipsis. Es decir, hipertensión arterial, hiperglucemia, dislipidemia y exceso de grasa corporal alrededor de la cintura. En resumen, el síndrome X es un grupo de trastornos que se presentan al mismo tiempo y aumentan el riesgo de enfermedad cardíaca, enfermedad cerebrovascular y diabetes tipo 2. Entonces, bueno, creo que este es un tema interesante, que hay muchas cosas que hablar acerca de este tema de factores de riesgo cardiovascular y bueno, esta fue una manera muy resumida de tocar casi todos los temas, pero vale la pena que uno se informe, que sepa la gente que la mejor medicina es la prevención y que no hay nada mejor que llevar una dieta adecuada para cada uno de nosotros y actividad física de manera regular. Entonces aquí terminamos con este podcast y nos vemos hasta la próxima.